Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película colombiana Amparo, parte de la competencia de ficción en el marco del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Primero quisiera agradecer a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M, a nuestro auspiciador El Comercio y a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España, la Embajada de Francia y la Embajada de Chile en Perú, así como a Ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan hoy Simón Mesa Soto, cineasta y guionista colombiano. Sus dos cortometrajes anteriores fueron muy laureados internacionalmente y en esta ocasión nos presenta su ópera prima Amparo. También nos acompaña Karen Bernedo, curadora, magíster en antropología visual y docente. En sus proyectos curatoriales, Karen ha trabajado ampliamente sobre el género, el arte, la memoria y los derechos humanos. Sin más, los dejo conversando con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bienvenido, Simón, a los diálogos del Festival de Cine de Lima y bienvenidos a todos y todas los que nos están viendo. Eh, Me ha parecido muy interesante. La película Amparo tiene bastantes similitudes y coincidencias con las realidades que nos ha tocado vivir a muchos países de América Latina. En el Perú también hemos atravesado por procesos de conflictos armados y este tema de la leva, de la batida, como también le hemos dicho acá nosotros, también es una experiencia por el que muchas personas, quizá de generaciones no tan pasadas a las nuestras, han vivido. Entonces, la primera pregunta es cómo te surge la idea de tocar, de abordar ese tema. ¿Es algo por lo que tú atravesaste, alguien que tú conoces, familiares, o de dónde te viene la idea de abordar el tema? Gracias, Karen. Eh, pues no, idealmente yo quería hacer una historia sobre una época que era importante para mí, que eran los años 90 en donde crecí, que es Medellín. Entonces, digamos que pensé mucho a la hora de qué contar en mi primera película. Entonces era como, quería como hacer un viaje, como una búsqueda como hacia ese momento donde yo tenía, no sé, 14, 15, 16, digamos, ese proceso de hacia finales de los 90. También buscaba mucho como puntos de vista o experiencias relacionados con la relación con mi propia madre también. Yo soy, digamos, un poco el ahora pareciera un estereotipo latinoamericano de la madre soltera con hijos que, digamos, que ver crecer a tu madre como en esa soledad, sacando adelante a sus hijos, digamos, y esto generó cierta interés en mí, claro, desde lo personal. Entonces, digamos que partió, el punto de vista de la historia parte un poco así, como pretendiendo hacer algo de cierta manera personal, pero digamos de ahí me alejo, empiezo a alejarme a medida que construyo como la historia y habían aspectos de esa época, especialmente, digamos, lo que en Colombia llamamos las batidas, que para mí, claro, creo que para todos muchos, cuando yo tengo esta discusión con muchos amigos o conocidos de mi generación, digamos que es un tema que generaba cierto terror, digamos, el hecho de ser llevado a la fuerza por el ejército, porque había una ley que hacía que, digamos, al terminar tu bachillerato tenías que presentarte ante el ejército y posiblemente irte al servicio militar en una sociedad, digamos, tan áspera, tan difícil, pues, como la que es Colombia, pero también me imagino en muchos, como tú lo dices, en muchos lugares de Latinoamérica e inclusive en otras zonas, ¿cierto? Y también como buscaba también como de cierta manera ser un poco, digamos, deliberadamente político a la hora de, digamos, la sensación que es vivir en una sociedad como la colombiana y especialmente en Medellín, como una especie de radiografía, de ver elementos que son, digamos, muy comunes, pero que al mismo tiempo te generan cierto rechazo de la sociedad donde creces, ¿cierto? Entonces, en este caso era como situaciones que son
que parten de la cotidianidad, pero que es como todas esas, digamos, cosas que indirectamente te afectan y hacen parte de ese universo que es la sociedad colombiana, un poco, como esa forma que tenemos de, de, de vivir nuestra cotidianidad afectados por un entorno que es muy áspero. Entonces digamos que todas esas sensaciones las tenía pues a la hora de escribir la historia. Comentabas algo bien interesante que era que buscabas esta relación con la madre y luego te fuiste alejando y salió evidentemente una historia que es humana, es muy particular, pero a la vez nuevamente, es una historia común en América Latina porque fueron a las mujeres a las que les tocó buscar a los desaparecidos, buscar a los hijos. Entonces hay una visión, la historia se cuenta a partir de la personaje de Amparo, del personaje principal, y además que hay una carga bastante, hay un peso, la película descansa sobre Amparo, ella es la que cuenta la película, de alguna manera. ¿Cómo fue la construcción de este personaje? Bueno, digamos que partió de esa idea personal, como una relación madre-hijo, donde habían, digamos, situaciones que se acercaban a vivencias personales, pero claro, como tú dices, yo me fui alejando de la historia un poco, eh, de esa idea personal, y empezar, digamos, como una labor investigativa, por así decirlo, de conocer, digamos, otras historias que nutrieran también la historia, porque en realidad esta situación pues es común entre muchas personas, y entonces empecé a encontrar otras posibilidades que me parecieron interesantes y fui pues agregándolas. Eh, digamos que, eh, pero al final buscaba como mantener esa idea digamos, de mantener esa cotidianidad y que fuera una historia intimista, a pesar de que narra un mundo, un universo complejo en un contexto social y político en Colombia particularmente, pero tratando siempre de mantener como una historia intimista. Digamos que yo pensaba que si era hacer una película en Colombia es muy difícil, toma muchos años, la financiación, digamos, el buscar Aquí recursos. también. Sí, es muy complejo. Entonces yo al inicio de ese camino, cuando miraba así, desde 2016, 2017, que son ya unos 4 o 5 años, decía como, si voy a lanzarme a hacer esta película y a pasar por todo eso, pues más vale que sea importante para mí. Entonces, de ahí pensaba como mucho digamos que partió pensando en mi madre, pero no es la historia de mi madre, pero sí muchos momentos sí son un reflejo de ese crecimiento, de ver a mi madre, digamos, un poco crecer y esas dificultades que enfrentaba, digamos, como un testigo, yo creciendo así pequeñito a los 10, 11, 12, 14, pues soy como un testigo pequeño de esa historia que es mi madre. Y recuerdo, pues hay momentos como por ejemplo cuando mi hermano mayor se montó a uno de estos camiones pues de la mano con otros chicos, él fue uno de los que se montó y yo acompañé a mi madre como a ese batallón donde reclutaban a los jóvenes y recuerdo esa imagen de mi madre pues viéndolo subir a un camión. Entonces digamos que son como también experiencias, digamos, el personaje muta y evoluciona a partir de otras historias, pero también mantiene, digamos, eso que me interesaba contar y era como eh, hacerla personal a pesar de que trascendiera. Y entonces de ahí venía, yo desde los cortos venía como con digamos, una necesidad, buscando una forma narrativa que me permitiera acercarme mucho a los personajes, el personaje, en este caso Amparo, pero en los cortos también buscaba como ese acercamiento que me parecía interesante, como que fuera un retrato, un pequeño, digamos, homenaje acercándonos mucho al personaje y digamos que la historia se narra a través del retrato, digamos, de ahí la idea de la relación de aspecto, que es una imagen cuadrada muy cercana al personaje. Digamos que todas esas ideas que eran un montón de decisiones que
que eran también un riesgo. Yo esperaba y que eventualmente se convirtieron pues, en lo que es la película. Y ese retrato que construyes, que es bastante complejo y es bastante desafiante actoralmente, porque es un personaje con mucha contención y que tiene ese desafío de comunicar con una mirada, de pronto con un gesto, ¿no? Casi imperceptible en el rostro. ¿Cómo fue el trabajo con Sandra, que además sé que ganaron Cannes a Mejor Actriz? Sí, en la Semana de la Crítica fue una experiencia muy emocionante para ella y para todos. Pues digamos que yo tenía una idea de la puesta en escena, de cómo sería, digamos, pero obviamente es como una primera película, entonces todo es como también un aprendizaje. Yo había hecho algunos cortometrajes, pero hacer una película es como un universo totalmente distinto y es como reaprender mucho a hacer cine y entonces todas las decisiones me tomaban mucho esfuerzo hacerlas. Claro, yo buscaba un personaje con ciertas características, sobre todo en sus expresiones, en las estéticas de su rostro, en su forma de hablar. Y Sandra es una persona totalmente distinta. Es súper extrovertida, habla, se ríe mucho y partió de un proceso, digamos, bueno, fue un proceso de casting con un equipo de casting habitual, digamos, que viajaron por toda la ciudad buscando, como les decíamos, las amparos por todo Medellín. Y digamos, era como buscar una persona que le diera la textura al personaje, digamos, con su rostro, porque al final Sandra le da toda la forma y la textura a la película, pues porque su rostro es muy recurrente. Ella no es actriz, bueno, ya sí es actriz, pero en ese proceso, digamos, fue un proceso de no ser actriz, pero digamos creo que ahora se entiende como una actriz ella. Y digamos que pasamos por un proceso para mirar antes de rodar como todas esas coreografías que componían cada escena, que era una suerte de coreografías. Y también también a partir de esos ensayos y ver esas acciones, esos diálogos, empezamos como a ver, digamos que intuitivamente lo que buscábamos era no ser muy, no, como tú dices, ser contenido. De cierta manera me interesaba ser contenido y digamos que no tengo como una razón específica, pero encontraba cierta melancolía que me interesaba en la manera como de expresarse de esa manera, de guardarse pues como esas emociones o no sacarlas, digamos, a la superficie, aunque en ocasiones salen, ¿cierto? Pero fue, digamos, una construcción que se fue dando a partir del momento en que decidimos que Sandra iba a ser Amparo y ese proceso que nos llevó eventualmente pues, a rodar la película. Otro casi personaje de la película es la misma ciudad, es Medellín. ¿Cómo has manejado la relación de la ciudad con la película misma? ¿Cómo lo pensaste desde el guión que iba a cobrar tanta importancia? Pues digamos, yo quería hacer un balance entre la historia, que era muy intimista, pues digamos las relaciones de Amparo con sus hijos, pero también con sus relaciones en general, con su madre, con sus parejas, o como mantener como ese intimismo, pero también me interesaba ver cómo la cotidianidad de una persona se ve afectada por, la, por el contexto que habita. Entonces un poco hacer el balance y digamos que ese mundo del ejército me parecía como un contraste muy fuerte, además porque es un suceso, se da, o sea, ese choque era muy común, digamos, esta imagen que me quedó del ejército, de estas personas, digamos, agolpadas afuera del ejército, intentando saber dónde están sus hijos, si se van, si se quedan. Me pareció una imagen muy fuerte que se quedó, digamos, conmigo y me pareció que era ese contraste. Eh, eh, entonces, la ciudad, a pesar de que en cámara no se ve mucho, porque, digamos, siempre está como desenfocada o está lejos, y también el hecho de verla desenfocada por acercarnos a Amparo, pero también
digamos de cierta manera, por una cuestión presupuestal, porque es una película de muy En poco los presupuesto. 90. Claro, y es en los 90 y Medellín es muy diferente a los 90. Habían muchas cosas que habían cambiado, entonces también estábamos intentando ayudarle al diseño de producción, a Marcela, la directora de arte, para que, digamos, reducir un poco los costos de lo que es tan costoso que es retratar ambientar una época, que es los 90. Pero digamos, sí buscábamos esa puesta en escena, pero digamos también ayudamos, tuvimos que tomar decisiones desde la inventiva porque no teníamos todo el presupuesto. Al final, yo creo que escribí una historia que en el momento en que la estaba escribiendo no me di cuenta lo costoso que podía llegar a ser, porque teníamos, digamos, ambientar la época, pero también muchos extras. Hay escenas que son muchas personas y, digamos, ciertos despliegues en ciertas escenas que implicó recurrir mucho a la inventiva para construir esas escenas. Entonces, eso es otra razón. Pues, digamos que la ciudad está muy presente a través de los personajes con los cuales Amparo interactúa, pero la ciudad no se ve, digamos que no es tan Claro. visible. Y de pronto esas decisiones también son los que guían un poco la estética, que de pronto a veces es bastante documental, es muy cine realista y a veces, bueno, es muy intimista, ¿no? En las historias de este cotidiano del cual tú hablas. Pues digamos que, claro, a mí me interesaba como es ¿no? que lo documental, que esa imagen naturalista partiera de los personajes, que se vieran muy, muy reales, pero también nos interesaba, digamos, un cine más formalista también, más, un poco, sí, convencional y formal. Entonces de ahí, digamos que pues, si lo quisiéramos hacer más documental, hubiéramos usado mucho cámara en hombro o un poco ser más libres en los movimientos de cámara, pero decidí, yo tenía un interés también como por un cine formalista, como más clásico tal vez. Entonces la puesta en escena tiene digamos, intenta también cuidar mucho la imagen y la estética. Entonces, digamos, hay una iluminación más formal y unos movimientos de cámara más formales, ¿cierto? Que, digamos, que la alejan un poco de ese realismo documental que intentaba que estuvieran los personajes, sobre todo. Igual, las actrices y los actores no son actrices, actores ninguno, son, eh, digamos, salen de un casting, a pesar de que hicimos casting de actrices, actores profesionales, también de todo tipo de personas que en Medellín. Y digamos que encontramos más, digamos, más estéticas también, pero no solo estéticas en la manera como se ven, sino la estética de su hablar, de sus expresiones en este tipo de personajes que son reales, ¿cierto? Y que digamos que todos ese tipo de decisiones en últimas crearon la estética que es eventualmente la película, que buscaba también alejarse de un realismo. Claro, nos interesaba ese realismo documental, pero también era como una forma de encontrar formas más, digamos, personales de contar una historia, como una búsqueda pues narrativa y estética. Y esa decisión de no usar actores o actrices de formación profesional tiene que ver con el resultado que ustedes querían de la película. A mí siempre me genera muchas dudas si es eso, porque siempre, digamos, no es que no me interese trabajar con actrices o actores profesionales, me interesa, pero cuando, digamos, al hacer un casting trato de abrirme a todas las posibilidades, independientemente pues de qué me interesa. Creo que eventualmente me interesaría hacer una película con actrices y actores formados, pero en este caso, en esa búsqueda, digamos que el personaje llegó a ser una actriz no profesional, digámoslo. También es una cuestión estética,
también. Yo creo que digamos, un rostro como el de Sandra, digamos, puede estar en una actriz, pero también estar en Sandra, que no es una actriz. Entonces son un montón de variantes, digámoslo, igual en Medellín, a pesar de que hay actrices y actores, tampoco hay un volumen enorme de posibilidades de una, digamos, una mujer alrededor de los 35 años. Entonces es una, digamos que en el caso particular de Amparo, la búsqueda nos llevó por este camino. Y como que de cierta forma uno encuentra como un poco más de verdad en, digamos, en el trasegar de una persona. Tal vez se ve a través de su mirada, de su rostro, de sus facciones, como todo ese universo que se logra ver a través de algo que uno no sabe qué es, pero se ve en el rostro. Eh, y eso se ve en alguien como Sandra, su manera de hablar, su manera de ver, de observar, como que se ve todo su trasegar como ser humano, que es algo también interesante para mí. Y bueno, en la película ella atraviesa por situaciones bastante límites, ¿no? Y también se muestra hay una crítica política, social, ¿no? Un contexto de corrupción y de otra serie de cosas que suceden. ¿Cómo ha sido la recepción de la película? ¿La has podido ya estrenar en Colombia? No, aún no. Y es algo que estamos muy a la expectativa también por saber cómo va a ser la reacción. Claro, porque, pues digamos, yo soy, ahora puedo decir que hago cine, pues porque hice mi primera película. Cuando hacía cortos no sabía si llamarme cineasta, pues porque estaba como en un proceso formativo, pero digamos, esta es mi primera película y, y quise que fuese deliberadamente política en su contexto. Y digamos, también creo que quienes hacemos cine, en muchos en Colombia, también somos ciudadanos, vivimos y habitamos este, pues este espacio y somos ciudadanos activos con un pensamiento, ¿cierto? Y creo que termina influenciando, pues, lo que hacemos. Entonces es como también una reacción a ese inconformismo también, como a utilizar nuestro oficio, por así decirlo, que inevitablemente cuestiona lo que es habitar el espacio, que es el mismo espacio que está retratado en la película, digamos. Entonces, digamos, es mi forma de expresar como mi ser, mi individuo ciudadano de Colombia también, ¿cierto? No solo como cineasta. Y en ese sentido la película, pues, no ha sido estrenada en Colombia, estamos apenas, digamos, en el proceso de hacerlo. También depende mucho de la pandemia, es como abordamos el estreno, pero estamos muy a la expectativa de saber cuál va a ser, pues, la reacción. Obviamente es una película pequeña, digamos, es una película que, digamos que en cuestión de expectativas de audiencia, siempre no se puede comparar con otras películas de estas que tienen muchas audiencias, pero igual nos interesa y creo que no tengo ni idea cómo va a ser la reacción todavía, porque estamos, además, eh, al mismo tiempo soy con mis socios, somos los productores de la película y estamos también en ese proceso de aprender, porque es la primera vez que producimos un largometraje, de aprender ese proceso que es distribuir una película y de generar una estrategia y de todas esas cosas de ese universo que es tan grande, que es la distribución en el cine, pero que, digamos, por las formas en que se hace cine en Colombia, nos toca un poco invertir mucho en hacerla y digamos que a veces tal vez descuidamos un poco como ese proceso de la distribución, pero creo que es un aprendizaje que estoy por entender un poco, ese proceso de distribución y cómo entregársela, pues, a las audiencias, sobre todo en Colombia, ¿cierto? Entonces, esperamos que sea pronto, pues, y creería que esa respuesta sería más concisa en unos meses. Sí.
Y solamente una curiosidad por esto que acabas de comentar y de decir, y la expectativa que te genera estrenar la película en Colombia. El tema del conflicto ahí sigue siendo un tema que genera escollos, que es difícil de abordar desde el arte, desde la cultura o en general. Acá nosotros, para nosotros el tema del conflicto sigue siendo un tema difícil de procesar, ¿no? De abordar. Pero yo creo que también pues en todas nuestras sociedades, si uno ve en Perú, claro, las películas que yo he visto, claro, tienen muy presente ese conflicto de finales de los 90 y digamos que cobra relevancia con las situaciones políticas actuales, me imagino en Perú también, como si estuvieran conectadas, ese pasado con ese presente y lo mismo sucede acá. En este momento en Colombia, digamos, hay una situación de inestabilidad muy grande, que es un producto de una inconformidad que viene de generaciones más jóvenes, pero también generaciones como la mía, donde hay una inconformidad por una forma de vivir que ha sido habitual y que se va dando un rechazo, va creciendo un rechazo. Y películas como Amparo, pues yo llevo 5 años más o menos haciendo esta película. Finalmente salió, digamos, esperábamos que saliera el año pasado, pero salió este año pues por la pandemia. Eh, y no esperábamos, digamos, tampoco que saliera en un momento en las especificidades de la situación actual colombiana, pero de cierta manera se conectan porque, digamos que lo que narra la película es, en Colombia, las causas de las inconformidades vienen de muchos años atrás, digamos, de décadas, de una forma de gobiernos, de sistemas que han creado una sociedad que es casi inviable y que ha vivido unas cosas que parecieran increíbles, que no se creyeran, pero que han sucedido y que de cierta manera es como si no nos diéramos cuenta que aquí hemos vivido situaciones que han sido límite. Eh, entonces es como ese despertar que se da y digamos, Amparo se conecta un poco con eso, como en Perú, digamos, la situación, o por ejemplo en Chile, el tema de la dictadura siempre, pues, digamos que esas heridas todavía están ahí latentes y como te decía anteriormente, es como quienes hacemos cine, en muchos casos somos también seres activos en la sociedad y nos afecta, digamos, pues el habitar el mismo, este entorno. Y eventualmente, hay veces de una manera muy intuitiva, pero también hay veces de manera deliberada, pues salen en las películas. Hablas mucho del proceso y de los 5 años que te tomó hacer la película. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cuál ha sido este camino? Por ejemplo, acá es impensable hacer una película sin los fondos públicos del Estado. ¿Cómo es en Colombia? Claro, sí, siento que hablo mucho de los 5 años y es porque es como una especie de respiro poder sacar la película, como que lo que más nos alegra ahora es poder finalmente ver una película terminada y que las personas estén viéndola. Entonces es como un proceso, sí, yo digo de 5 años, digamos, que es más o menos, hay películas que pueden tardar mucho más tiempo y Acá también es así. sí, pueden tardar menos. Yo pensé inclusive en renunciar al cine, digo, pues digamos, el proceso de financiar una película y digamos la industria, cómo funciona. Aquí hay un fondo nacional que es muy organizado, y ha rendido frutos, pero al mismo tiempo un presupuesto que también es muy limitado. Digamos, por ejemplo, los estímulos para películas se han mantenido por el mismo valor durante 5 años, no crece, y la inflación crece y todo crece, pero se mantiene en el mismo monto. Entonces eso genera, eso y un montón de cosas, pues generan muchas limitantes a la hora de producir una película que es tan costosa, pues que el cine es muy, muy costoso, ¿cierto? Entonces, y tenemos esta suerte de oficio que es hacer cine desde el aspecto creativo, pero también como jugar la lotería. En cada convocatoria, digamos, las convocatorias de los fondos presentarte y esperar como si te ganaras una lotería también.
pero también en los fondos internacionales de coproducción, es también aplicar en fondos, y eso toma tiempo, ¿cierto? Y hay, digamos que es una labor de mucha terquedad y de mucha paciencia, ¿cierto? Que toca alternarla con otra. Yo soy profesor, yo sí, pienso que mi oficio es ser profesor y intento hacer cine por los lados, pero porque la misma, digamos, las mismas circunstancias del oficio me llevan a eso, digamos, pues en el caso particular mío. Entonces sí, hablo de, digamos, ese proceso que espero en otra película eventualmente sea distinto, pero también puedo esperar que sea igual, porque pues depende es un proceso que es, claro, escribir un guión y luego financiar, y financiar puede tomar años o un año o varios años. Entonces, es como simplemente cómo funciona la industria, tal vez en Colombia y tal vez en Perú, en muchas partes, eh, esperando pues que, digamos que tal vez sea más robusto el sistema, digamos, los fondos para poder tener como más, ir mejorando, ir perfeccionando esos fondos para tener, digamos, más garantías, sobre todo como productores de las películas. Y bueno, ¿cuál es el camino o la ruta próxima que va a seguir Amparo? ¿Va a estar en festivales? ¿Hay alguna fecha de estreno próxima? Aparte, claro, la del Festival de Cine de Lima. Sí, bueno, la idea es, pues, claro, nos interesa después de haber estrenado en Cannes, pues seguir el camino de festivales. Claro, ya hay varios festivales como en nuestro cronograma, y estamos, digamos, en un momento donde estamos mirando cuál es la mejor forma de estrenarla en Colombia principalmente, esperando pues que sea de la mejor manera. Como te decías, nosotros como productores de la película estamos también tratando de entender cómo es la mejor estrategia, cuál es la mejor estrategia para distribuirla en Colombia. Y esperamos que también, pues si se puede ver en otras partes también, pues, digamos, que se pueda ver en el mayor número de lugares, pues es la idea que tenemos. Muchísimas gracias, Simón, te felicito por Amparo. Ojalá que mucha gente en Lima la puedan ver. Yo creo que es una realidad que nos hermana, y creo que también la producción cultural que aborda el tema de la memoria, de las guerras, de esos conflictos que han atravesado nuestros países tan difíciles y que no son cosas del ayer, sino que las heridas siguen abiertas. Yo creo que estas películas que humanizan la estadística, ¿no? Que humanizan esto, ¿no? Que nos tocó vivir, yo pienso que son muy importantes y nos ayudan un poco a sanar. Muchísimas gracias por esta linda conversación y por compartir la experiencia de Amparo con los que nos están mirando y que seguramente estarán yendo al Festival de Cine. Muchas gracias, y espero pues que mucha, como dices, que mucha gente la vea en Perú. Me hubiera encantado poder estar de manera presencial en Lima, sí, hubiera sido increíble. Digamos que la pandemia nos tiene todavía pegados a los computadores, pero espero pues poder estar presencialmente en una próxima oportunidad. Ojalá que sí, estoy segura. Gracias. Muchísimas gracias a Simón y a Karen por esta conversación sobre Amparo, pues que es, como ha dicho Karen, es una película con la que es imposible no conectar, no identificarse, y que realmente sigue aquí resonando mucho el tema de la memoria, así que no se la pierdan, por favor. Todos los diálogos con cineastas como este estarán disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. No se pierdan Amparo ni las otras películas en competencia. También pueden seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y visitar su web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del festival en casa. Muchísimas gracias a ambos y hasta pronto. Gracias, chao.